Buenas tardes, ahora sí con todos nuevamente. Buenas tardes con quienes nos siguen también por las redes. No olviden, aquellos que nos sigan, que no están aquí presentes, no olviden que tenemos inicios el 13 de octubre. Ustedes no, porque ustedes van a ingresar, ya, pero para el público en general, comienza el intensivo el 13 de octubre, intensivo San Marcos, y hay un examen de becas el 15 de octubre, ¿ya? Un examen de becas, no para ustedes, sino para los demás, no para ustedes. Ustedes no, ya están adentro, ya, con un pie y medio dentro de la universidad. El tema de hoy es seminario a las fijas, tenemos que trabajar varios temas. Hay algunos temas que ustedes saben que son recurrentes en exámenes de San Marcos. El primero, de la separata, es sobre... Ayúdenme a ubicar el primer tema o el tema en la primera pregunta. Dice, durante el Paleolítico. ¿Qué tema estamos trabajando hoy? Correcto. Primer tema de la separata de hoy. Hoy tenemos que trabajar el tema de prehistoria. Prehistoria para empezar, ¿ya? Antes de ir a la pregunta, que como ustedes saben, tiene por ahí algunos contenidos que hay que repasar, demos un sentido general a lo que es prehistoria. La prehistoria venía a ser el periodo que va desde la aparición sobre la Tierra de los primeros humanos hasta, muy bien, hasta que aparecen los primeros sistemas de escritura. Solo por repasar, porque sé que lo conoces, solo por repasar. ¿En qué continente aparece el ser humano? África, excelente, muy bien. ¿Dónde aparece la escritura? Mesopotamia, muy bien. ¿Cuál es la primera especie humana, al menos que se conozca hasta ahora? La primera especie humana. Uy, vamos, no puedes tropezar ahí. La primera especie humana fueron los Homo habilis, correcto. Mira, tú sabes que eso es hasta cierto punto discutible porque hay nuevos hallazgos permanentemente, pero en lo que manejamos hasta ahora, la más antigua especie humana que se conoce fueron los Homo habilis. Recuerda que cuando me dicen especie humana, siempre tiene que empezar por Homo. Cualquier otra criatura cuyo nombre no empiece con Homo puede ser pariente de los humanos, pero no se le clasifica como humano. Ahí entran, por ejemplo, los Australopithecus, parientes de los humanos, pero no humanos propiamente dichos. Excelente, muy bien. Primeros humanos Homo habilis y la primera escritura de la historia, esa rápido, la escritura cuneiforme. Algunos datos por ahí para recordar. Homo habilis, una especie humana que vivió en África, escritura cuneiforme, un sistema de escritura desarrollado en la antigua Mesopotamia. Homo habilis lleva ese nombre, habilis, por su habilidad de... Habla. ¿Por qué lo llamamos habilis? Correcto. Por su capacidad de fabricar, herramientas. Recuerda que eso es lo que siempre se toma como indicador de que acaba de aparecer la humanidad. ¿Qué distingue a los humanos del resto de criaturas? Una forma superior de inteligencia. La inteligencia no deja evidencias físicas, aunque sí deja rastros de creaciones hechas a partir de esa inteligencia. Pues no, el Homo habilis ya es inteligente, sí. ¿En qué sentido? Tiene una inteligencia capaz de fabricar herramientas. Eso es algo típicamente humano. La escritura cuneiforme surge en Mesopotamia. La crea el pueblo de los... la crea el pueblo de los sumerios ¿sobre qué material? Sobre piedra no es. Sobre tablillas de barro o de adobe o de arcilla. ¿Sí lo has oído alguna vez? Escritura cuneiforme. Niños, después un par de datos más. ¿Cómo dividimos la prehistoria? En 3, en 2. Pues vamos. ¿Cómo dividimos la prehistoria? La prehistoria la divido en 2 edades. Correcto. La prehistoria la divido en edad de piedra, edad de los metales. Y si yo te pregunto cómo divido la edad de piedra, ya. Ahí es 3, correcto. La edad de piedra la divido en paleolítico, mesolítico y neolítico, correcto. Recordamos, ¿no? Más te vale, ¿no? Y la edad de los metales la dividimos en edad del cobre, edad del bronce, edad del hierro. Recordamos esa parte, ¿no? Ya, te voy a creer, ¿ok? La prehistoria comienza con la aparición de los seres humanos, termina cuando aparece la escritura. Se divide en 2 edades, edad de piedra, edad de los metales. Paleolítico, mesolítico, neolítico, cobre, bronce, hierro. Pregunta de ciclo verano. ¿Por qué se repite lítico? Litos es piedra, bacán. ¿Qué significa neo? Nuevo. Paleo, antiguo, meso, medio. Y ahora, un poquito más en serio. ¿Cómo defines paleolítico?
¿Cuáles son las características del Paleolítico? Ah, muy bien, muy bien. El Paleolítico lo tengo que manejar con 3 o 4 conceptos clave, ¿ya? ¿Qué es el Paleolítico? Es la época de sociedades primitivas llamadas bandas que llevaban una vida nómade, tenían una economía de tipo depredador y vivieron en el contexto del Pleistoceno. No tengo espacio. Es más, tú no lo necesitas, eres ciclo de reforzamiento. Esta parte ya la conoces. Estamos recordando cosas, ¿de acuerdo? La prehistoria se inicia cuando aparecen los humanos en África con la aparición del Homo habilis. La prehistoria se divide en ¿cuántas edades? La primera se llama edad de piedra y su primer periodo se llama Paleolítico. Característica del Paleolítico: sociedades llamadas bandas que llevan una vida nómade, una economía depredadora y vivieron durante el Pleistoceno. Cuando a mí me dicen Paleolítico son los 4 conceptos que tengo que manejar, ¿de acuerdo? Son bandas nómades depredadoras que vivieron en la época del Pleistoceno. Eso vale para cualquiera de las 3 fases del Paleolítico. ¿De acuerdo, no? El Paleolítico tiene 3 fases. Habla, ¿cuáles son? Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. ¿Recordamos esa parte? El Paleolítico se divide en 3, pero para cualquiera de las 3 fases valen esas 4 características. ¿Recordamos eso? ¿Y qué diferencia a cada fase del Paleolítico de la otra? Las especies. Muy bien, caballero, muy bien, las especies. Yendo de adelante hacia atrás, el Paleolítico superior es la época del Homo sapiens. Obviamente, porque si es la etapa más reciente, es el humano más avanzado. Y si esta es la etapa más antigua, obviamente son los humanos más antiguos. Es la época de Homo habilis y es la época de Homo erectus. Y por aquí en el Paleolítico medio es la época de los Neandertal. Recordamos eso, ¿no? ¿Recordamos más o solo eso? ¿Recordamos más? Ya. A ver. Creación cultural. Primeras herramientas. Creación cultural. Uso del fuego. Muy bien, muy bien. Innovación tecnológica, el uso del fuego. Creaciones acá. Los primeros enterramientos y con ellos aparece el lenguaje, también no olvides. ¿Ah? Según preguntó San Marcos alguna vez, ahí aparece el lenguaje. Y aquí creo que lo preguntamos alguna vez. ¿Te acuerdas? A los jóvenes cuando recién llegamos a la academia, le decimos Homo sapiens es A, porque es el primero que llega a América. Muy bien. Es el primero que produce obras de arte y es el primero que crea el arco y la flecha. Recordamos esa parte, ¿no? Dígame. Lo que pasa es que ahí ya estamos yendo a la interpretación que hay sobre los enterramientos. Y creo que eso lo hemos conversado alguna vez en clase. ¿Neandertal entierra a sus muertos? Sí. La pregunta de siempre, ¿cuál es la razón detrás de los primeros enterramientos? ¿Cuál es la respuesta? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No te adelantes. ¿Cuál es la respuesta? No sabemos. No sabemos, no sabemos. Una hipótesis es que tiene creencias espirituales, pero no podemos confirmarlo, porque la evidencia lo único que demuestra es que enterraban a sus muertos. ¿De acuerdo? Por ahí no nos podemos aventar a sacar una conclusión que no está confirmada todavía. ¿Estamos claros en eso? Bien. Paleolítico, me dijiste, se me fue. Eran sociedades llamadas bandas de vida nómade con economía depredadora. Alguien por aquí me decía que en vez de economía depredadora puedo decir economía parasitaria, viene a ser lo mismo, depredadores o economía parasitaria, que vivieron en el Pleistoceno. ¿Qué tan diferente es el Neolítico? Totalmente diferente. En el Neolítico ya no son bandas, ahora son tribus, correcto. Aparece el sedentarismo. Ya la economía es productora o productiva, como quieras decirlo. No te preocupes, no te compliques. Y aquí ya estamos hace rato en el Holoceno. El Holoceno no comienza acá, obviamente, ¿no? Comienza acá. Tienes que diferenciar, porque son los dos lados opuestos, tienes que diferenciar, no te olvides, Paleolítico de Neolítico. Aquí son bandas, acá son tribus. Las tribus ya son sedentarias, las bandas son nómades. Las bandas nómades depredan la naturaleza y así sobreviven. En cambio, las tribus son productoras. Actividades económicas, agricultura y ganadería. Muy bien. Actividades económicas, cacería y recolección. Excelente. Muy bien. Aquí es el Pleistoceno y aquí es el Holoceno. Diferencia: temperaturas frías, temperaturas cálidas. Excelente. Muy bien. ¿Y esto?
Esto, correcto. Esto es la etapa de transición. Cuando ya se terminó el Pleistoceno y está comenzando el Holoceno. Y el ser humano tiene que encontrar la forma de adaptarse a esas nuevas condiciones climáticas. Recordamos esa parte, ¿no? Ahí aparece en su forma más básica la primera producción de alimentos. Ahí aparece la horticultura. Y según las evidencias, en el Mesolítico también se domestica por primera vez un animal. ¿Qué animal? El perro, el perro. Según las evidencias aparece la domesticación del perro. En general el Mesolítico, no te compliques, guíate por el prefijo, meso. ¿Qué significa meso? Medio, es una etapa intermedia entre los depredadores y los productores. Recordamos eso, ¿no? Ya. ¿Cuál de los tres periodos es el más importante? Claro, el periodo más importante es el Neolítico, por algo lo llaman la... Empieza a poner de revolución. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Por algo lo llaman la revolución neolítica, porque esa es la primera gran revolución del pasado de la humanidad. ¿Cuál fue la primera gran revolución? Aprender a producir alimento, lograr que la naturaleza trabaje para nosotros. Ningún animal es capaz de hacer eso, ¿cierto? Lo preguntó alguna vez alguna universidad. La universidad lo dijo. A veces las universidades se ponen poéticas cuando hacen preguntas de admisión. Preguntó alguna vez una universidad en qué momento el ser humano deja de ser solo un animal exitoso y pasa a ser una especie civilizada. ¿A qué distingue al humano del resto de animales? Nosotros sabemos cómo hacer que la naturaleza trabaje para nosotros. ¿En qué momento lo desarrollamos? En el Neolítico. Esa fue toda una revolución. Toda esa parte la recordamos, ¿cierto? Genial, vamos a la separación. ¿Tengo clave para la pregunta 1? Pregunta 1, hay algunas alternativas medio raras, hay palabras extrañas en las alternativas. La alternativa A me dice dólmenes. La alternativa B me dice cromlech. La alternativa C me dice palafitos. La alternativa D dice menires. Perdón, ¿estás copiando? La alternativa D dice menires. ¿Me avisan si hay alguna pregunta por las redes? No hay, ¿no? Bacán, no han entendido nada. Y la alternativa E dice megarón. Jóvenes, ¿en qué periodo o en qué parte de la prehistoria nace el arte, me dijiste? Arte. Paleolítico. ¿Qué paleolítico? Superior. ¿Qué formas de arte? Correcto. Dos tipos de arte principalmente. Pinturas, pinturas rupestres y... ¿qué tipo de arte es ese? Pinturas y estatuillas. ¿Te acuerdas? Pinturas y estatuillas. Pintura y escultura. Pregunta sencilla, pregunta fácil. ¿Por qué en el Paleolítico no encontramos todavía arquitectura? Fácil, ¿eh? Fácil, está en la pizarra. ¿Por qué no encontramos todavía arquitectura en el Paleolítico? Obvio, porque el ser humano en esa época es nómade. Si la universidad me pregunta en qué momento aparece la arquitectura, yo tengo que ir a la etapa en la que el ser humano se vuelve sedentario. ¿Qué son esos de ahí? Formas primitivas de arquitectura, algunas de ellas con fines ceremoniales. Fines ceremoniales, hablan. Los dólmenes, que eran como tumbas colectivas, colocabas una piedra erguida, otra piedra al lado, otra piedra detrás, otra piedra encima, formabas algo así como una habitación, piedra, y en el interior colocabas los cadáveres, y todo eso luego se cubría con tierra. Esos son los dólmenes. Los cromlech, ¿tienes el concepto? Cromlech. Colocabas, es un conjunto de varias piedras erguidas, alineadas, a menudo formando un círculo, un alineamiento circular. Ese es un cromlech. Menires, un menire es una piedra independiente o algunas que marcan lugares sagrados, marcan sitios ceremoniales. Estos son monumentos con fines ceremoniales. La gente los llama, ¿te acuerdas qué nombre les dan? La gente los llama megalitos. ¿Por qué les han puesto el nombre de megalitos? Mega significa grande y lito significa piedra. Son construcciones con grandes bloques de piedra. Esa es la diferencia con un palafito. ¿Qué es un palafito? ¿Qué era un palafito? Los palafitos no son monumentos, los palafitos son viviendas. Viviendas colocadas cerca de ríos o de lagos, colocadas sobre pilotes, digamos sobre postes,
sobre plataformas a cierta altura del agua, del río, para prevenir inundación. Parecido a lo que se ve en algunas zonas de la selva en la actualidad. Ya, a eso se le conoce como palafitos. Megarón no tiene nada que ver con esa parte de acá. Megarón es el nombre que se le da a los patios dentro de los primeros palacios de la antigua Grecia. En los palacios de los reyes de la Grecia primitiva había un patio central y a ese patio se le decía Megarón, pero no tiene nada que ver con ese contexto. ¿Tengo clave en la pregunta 1? Tengo clave en la pregunta 1. ¿Alternativa? Casa. Excelente, muy bien. Es lo que habías marcado, ¿no? Ya. ¿Marcaste algo en la 2? 2. ¿Cuál es el tema en la pregunta 2? El tema en la pregunta 2 es una de las culturas del Oriente Antiguo, ¿correcto? El tema en la pregunta 2 es China. Como repasando, como recordando, datos acerca de China, para aquellos que por ahí no hayan estudiado China en su colegio, datos acerca de China. China, continente, Asia, excelente. No se pudo desarrollar si no fuera por ríos. ¿Cuántos ríos son los que corren por China? Los principales, ¿cuáles son? Los que me pide el examen de admisión, son 2. ¿Cómo se llaman? Ah, correcto. El nombre, el lenguaje sencillo es el río Amarillo y el río Azul. ¿Tienen otro nombre? Claro, muy bien. El río Amarillo es llamado... ¿Ese es el Yangtze o el Juanjo? Juanjo o Yangtze. No puedes jugar a estas alturas, ¿eh? El río Azul es el Yangtze. Y el río Amarillo es el Juanjo. Ya, si quieres, dile Juanjo, no hay problema. Nadie es chino acá, no se van a enterar. El río Juanjo y el río Yangtze, ¿ok? El río Amarillo y el río Azul. Para recordar los tiempos en los que eras joven, creaciones de China. Habla, creaciones de China. La pólvora, la brújula, el papel, la imprenta, la seda, la ¿ah? La silla de montar, ok, la silla de montar. La porcelana. Me había olvidado que tu compañero es especialista en China. Ya, muy bien. Pólvora, brújula, papel, imprenta. Y en realidad varios otros inventos. Excelente. Solo que esos siempre son los más mencionados. Ahora, la pregunta va sobre la historia de China, ¿no? Ya, vamos por la historia de China. La historia de China se divide entre varias dinastías, algunas de las cuales tienen nombres un poco extraños, vas a disculpar ahí, pero las más importantes son la dinastía Xia, la dinastía Shang, la dinastía Zhou. La otra dímelo tú porque la otra es la más importante. No, la más importante es la que unifica China, la más importante para el examen de admisión. Correcto. No te digo la más importante en la historia de China, la más importante para el examen de admisión es la dinastía Qing y luego la dinastía Han y luego vienen varias más, ya eso no nos interesa mucho. Esas de ahí son las más importantes. Para el examen de admisión, esta es la más importante. ¿Por qué? Guantán no existe, caballero. Comentario racista y qué cosa tienes. Habla, ¿por qué es importante la dinastía Qing? Lógico, porque la dinastía Qing es la dinastía que unifica China, correcto. ¿Cómo se llama el personaje? Claro, ¿verdad? El personaje adopta el título de Shi Huangdi o Shi Huangdi. ¿Qué significa algo así como primer emperador? ¿Ok? Algo así como primer gran soberano, primer emperador. A menudo se escribe el apellido por delante, Qin Shi Huangdi, que es algo así como primer emperador de la dinastía Qing, primer gran gobernante de la dinastía Qing. En realidad no se llama así, ¿no? Shi Huangdi es su título, obviamente, nadie se va a llamar primer emperador, pero su nombre común, su nombre propio es menos conocido, es simplemente Qin Shi Huangdi. Era el príncipe Zheng, pero una vez que unifica el país, se convierte en Qin Shi Huangdi, primer emperador de China. Hay dos grandes hallazgos arqueológicos o elementos arqueológicos con el que se le relaciona. Shi Huangdi
es el que manda levantar la gran muralla, obviamente, muy bien, la gran muralla china. Y el otro se me olvidó, ¿cuál era el otro? Excelente. En su tumba, él manda colocar miles de estatuas de guerreros. ¿De qué material? Barro o terracota, como quieras. Los guerreros de terracota. Qin Shi Huangdi es el primero que unifica China. ¿Cómo estaba China antes de él? Obviamente estaba dividida en varios reinos que combatían entre sí. Esa es la característica de la época Zhou. Característica de la época Zhou, China estaba hundida en una época de caos. Existían numerosos reinos que se la pasaban peleando entre ellos. Le dicen a eso la era de los reinos combatientes. Y ese desorden, ese caos, esa anarquía, dio origen a que aparezca gente como tú. ¿Qué eres tú? Un intelectual. Van a aparecer intelectuales preguntándose de qué manera se podría lograr la armonía social, el orden, la paz. Correcto. Ahí es cuando aparece Confucio. Eso es lo que aporta un intelectual, ¿verdad? Orden, paz. Por eso vas a estar el próximo año marchando, San Marquino, ahí en la... Orden, paz. Todo un intelectual tú. Muy bien, muy bien. Entonces, China, dinastías varias. Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, etc. ¿Cuál unifica China? La dinastía Qin. Personaje, Qin Shi Huangdi, primer emperador. Antes de él, China está dividida en varios reinos que se la pasan peleando entre ellos y eso impulsa la aparición de intelectuales que se preguntan cuál es el camino para el equilibrio, el desarrollo del orden social. De ellos, el más conocido es Confucio. ¿Me da la clave eso? ¿Tengo clave? ¿Alternativa? Excelente, muy bien. Conflictos militares. ¿Todo en orden por allá? ¿En las redes? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Necesitan mi QR para el yape o algo así? ¿No? Me avisan, me avisan. 3. La calle está dura, pues, muchachos. 3. La etapa republicana. ¿Cuál es el tema en la 3? Lógico. El tema en la 3 son los romanos. Tú eres todo un romano, no eres casi un gladiador, así que la información sobre Roma la tienes bien memorizada. Dame datos sobre Roma. ¿Dónde se desarrolló, dónde comienza la civilización romana? No me digas en Roma. ¿Dónde se ubica Roma? Roma se ubica en Roma, ya, excelente. Roma se encuentra en el centro de la península itálica. La región central de la península itálica se llama... muy bien, muy bien, muy bien. La región central de la península itálica hoy se llama Lacio. Si yo soy italiano, le digo Lazio. Y si yo viviera en la antigüedad, no le diría Lacio ni Lazio, ¿verdad? En la antigüedad se le conocía como el Latium. La gente que vivía allí, obviamente, eran conocidos como los latinos. En esa zona de el Latium, el pueblo de los latinos, cerca de un río. Doctor, caramba, maestro, la cámara te pone nervioso. Cerca del río Tíber, en una región en la que existen 7. Muy bien, muy bien, muy bien. En una región en la que existen 7 colinas, el pueblo de los latinos, en una de esas colinas, funda la ciudad de Roma. Es la parte histórica, ¿no? Porque ya a esas alturas, cuando ya tú estás pintando canas, no te voy a hablar de la leyenda, porque la leyenda ya la conoces, pues, ¿no? Pero la versión histórica es que Roma es fundada en una de las 7 colinas que hay a orillas del río Tíber, en una región llamada el Latium, en el centro de la península itálica. En esa zona llamada el Latium, por lógica, vivía un pueblo llamado los latinos. Ellos son los que fundan Roma. Los que conozcan mejor ese tema saben que en Italia en ese tiempo había varios otros pueblos. ¿Te acuerdas? Había etruscos por ahí. Y en el sur vivían griegos. Y en el norte vivían galos. Pero los que me interesan cuando hablo de Roma son los latinos porque ellos fundaron Roma. Según la leyenda, ¿quién es el primer rey de Roma? Rómulo, muy bien. Y según la tradición, ¿cuántas etapas tiene la historia de Roma? 3. ¿Cuáles son? Lógico, ya ese es de cole, pues, ¿no? La historia de Roma tiene monarquía, república, imperio, correcto. ¿Quién gobernaba durante la monarquía? El Rex. Ahí está, tenemos un romano entre nosotros, muy bien.
Gobernaba el rex acompañado de los ancianos del Senado. Excelente. Gobernaba el rex con el Senado. ¿Quién fue el último rex o rey? Si no me sé el nombre, lo que importa es el apodo, ¿verdad? El último rex o rey fue Tarquino el Soberbio. Él y su familia colman la paciencia del pueblo romano, la gente se levanta y los expulsa. En la República, ¿quién desaparece? Claro, en la República desaparece el rex. Se mantiene el Senado, pero el rey desaparece. ¿Qué ocurre con sus poderes? Se dividen entre varios cargos, correcto. En la República ya no tienes rey o rex. Los cargos, los poderes que antes tenía el rey, ahora quedan en manos de los magistrados, que van a gobernar acompañados del Senado. Y como estamos aquí en presencia de gente que ya domina el tema de Roma, los nombres de esos magistrados ya los conocemos. ¿Te acuerdas? Magistrados romanos. Estaban los cuestores, estaban los ediles, estaban los pretores y estaban los cónsules. ¿Te acuerdas? ¿Por qué lo pongo en ese orden? Porque en ese orden tenías que seguir los cargos. Si alguien, lo hemos dicho varias veces, si alguien quería postular a ser cónsul, previamente debió haber sido pretor. Si alguien quería postular a ser pretor, previamente debió haber pasado por los otros cargos. Esa característica ya la conocemos sobre las magistraturas romanas. Había otros cargos un poquito diferentes. Cada 5 años había que hacer un censo y en ese caso nombraban a un censor. Y cuando había emergencias, un clásico, cuando había emergencias nombraban un dictador, a quien le daban poder absoluto por un plazo de 6 meses para resolver la emergencia. Recordamos esa parte. Dime. ¿Funcionaba? Sí, en realidad sí funcionaba, en sus inicios. Ahora, tu compañero hace una pregunta porque él ya maneja más o menos lo que va a pasar después en Roma. En la época de la expansión, los militares ya no van a respetar la ley. En la época de la expansión, los militares ya no van a respetar el plazo de 6 meses, que van a dar golpes de Estado y se van a querer quedar de por vida. Y ese es el momento en el que la república se está degenerando y ya está evolucionando hacia el imperio, donde el militar ya gobierna de por vida. Bueno, magistrados y senado. Y en el imperio, bueno, en el imperio no hay mucho esfuerzo que hacer, porque en el imperio el nombre me lo dice. En la época del imperio gobierna el emperador, al que en Roma puedo referirme como el Augusto, o también lo puedo llamar el César, que van a ser casi equivalentes en esa época. La pregunta que tenemos ahí, la pregunta número 3, se refiere a cuál de las etapas. La segunda, etapa republicana, dice, ¿no? Roma estableció leyes para regular las relaciones entre patricios y plebeyos. No te compliques, en pocas palabras. ¿Qué era un patricio? Un noble, correcto. ¿Qué era un plebeyo? La gente común, correcto, la gente común. Eran patricios, plebeyos y... Había un grupo, patricios, plebeyos y esclavos, correcto. ¿Quiénes gobernaban en Roma? Los patricios. Gobernaban y tenían una serie de privilegios. ¿Qué exigían los plebeyos? Exigían la igualdad, correcto. Tener los mismos derechos, las mismas capacidades que los patricios. ¿Cómo presionaron? Guerra no es la palabra. ¿Cómo presionaron los patricios? ¿Te acuerdas? Es un gesto famoso. Algunos lo han llamado la primera huelga de la historia. ¿Qué hicieron los plebeyos? ¿Cómo presionaron los plebeyos? ¿Te acuerdas? Muy bien. Ese es un hecho que ocurre durante la República Romana. ¿Cómo presionan los plebeyos en la República Romana? O la situación cambia o nos vamos. Excelente. ¿Cómo se le llama a ese evento, a ese hecho, a ese acontecimiento? Esa es la retirada al Monte Sacro. Los plebeyos se organizan y se retiran de la ciudad de Roma. Es la retirada al Monte Sacro, una colina que hay frente a Roma. La medida de los plebeyos, la presión de los plebeyos es eso. Las cosas cambian o simplemente Roma se queda con ustedes y vean ustedes cómo hacen para que Roma sobreviva. ¿Funcionó o no funcionó? Así. Y ahí vinieron las leyes que me menciona la pregunta 3. Disculpa, antes de que yo te lo diga, ¿la puedes hacer tú solo? Pregunta 3. Las leyes que igualaron a patricios y plebeyos. 1. Ley Canuleium. Esa ley establecía que de aquí en adelante yo, patricio, me puedo casar con una plebeya, o yo, plebeyo, me puedo casar con una patricia. Y el hijo que tengamos será...
Muy bien, ella sabe cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. El hijo que tengamos depende de la categoría social del papá. Papá Patricio, mamá plebeya, hijo Patricio. Papá plebeyo, mamá Patricia, hijo plebeyo. Muy bien. Pero de aquí en adelante, patricios y plebeyos pueden casarse entre sí. Uno con C, ¿no? Ya, excelente. ¿Ya tengo clave? No. Ya, depende de la dos. Dos, ley licinia. Las leyes licinias son las leyes que permitían que los plebeyos... Habla. Las leyes licinias permiten A, que los plebeyos puedan gobernar, o B, que los plebeyos ya no sean esclavos por deudas. Ambos eran reclamos de los plebeyos, ¿te acuerdas? Había plebeyos ricos cuya aspiración era gobernar, porque eran ricos y querían entrar también a la gente que gobernaba en Roma. Y había plebeyos pobres que no querían gobernar, pero su aspiración ¿cuál era? Claro, los plebeyos pobres vivían endeudados y su temor era que si no pagabas tus deudas, terminabas siendo esclavo de la persona a la que le debías. El reclamo de los plebeyos pobres era que la esclavitud por deudas sea abolida y eso se consigue mediante la ley Poetelia Papiria. 3, con la letra A, perdón. Y la otra era la ley licinia que permite que los plebeyos podamos gobernar. 2, alternativa o número, o letra, perdón. 2B, ¿no? 1, C, 2B, se acabó. Alternativa, alternativa dedo, ¿no? Dedo, ya está, dedo, correcto. Dedo, ¿no? Ya, será dedo, ok. La 4 es sobre el Imperio Romano de Oriente. Necesito borrar. ¿Se puede? ¿Pausamos o queda ahí? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Seguimos? Ya, normal. Para que vayan estudiando cómo se borra la pizarra. Vayan viendo, por favor, los aparatos. La 4 es de Imperio Bizantino y la 5 no la he visto todavía. ¿De qué es la 5? Perdón, yo estoy borrando y no te preguntó si necesito foto. Sorry, perdón. Ah, ya, Edad Media. Disculpa. A ver, tomen fotos si necesito. Me había olvidado, perdón. Te tengo tanta confianza que digo, ya, ¿quién va a tomar fotos? Si acá todo esto lo conocen de memoria. Les recuerdo, para el álbum, ¿tienes un álbum Panini tú? Son nuestras últimas fotos juntos, ¿eh? Las últimas. Es el fin de una era. No seas salado. Si no entra, disculpa este. ¿Ah? Ah. Es cierto. Ojalá que no pase nada en los próximos días. Ni digas. Ahora sí. No olviden aquellos que están en la transmisión todavía que, como habíamos mencionado al comienzo, tenemos inicio de ciclo nuevo el 13 de octubre, intensivo San Marcos, para ustedes no, para el resto del mundo. Y el 15 de octubre hay examen de becas. ¿Eh? Para aquellos que hayan sacado, para aquellos que se han quedado por ahí por poco, ahí tenemos examen de becas. Antes de que la desesperación te lleve a pedirle una beca a Cuña, puedes venir aquí a pedir un examen de becas. Tienes cara de que sabes.
¿Está prendido? ¿Está prendido? Bueno, sigamos. Quería ver si me encontraba en TikTok. Lo que pasa es que no tengo agregada Trilce. Sorry. ¿Así? Uy, perdón. ¿Así? Es mentira eso de que la cámara te aumenta 5 kilos. Tienen que traer más cámaras, por favor. Bueno, ¿hay preguntas ahí? No hay preguntas. A ver, ¿quién es? ¿Sergio yo? ¿Quién es? Yo estuve en 2012. ¡Ah! Imagino. Creo que ni yo estaba en el 2012. Mira. Bueno, ok. Estábamos en... Perdón. ¿Qué? ¿Me han mandado algún saludo? No, no. Ah, ya. Oye, ¿tú no estás dando corazoncitos? 4. ¿Cuál es el tema de la 4? Disculpa. Correcto. En la 4... Tenemos clave ya en la 4, ¿no? Ah, me imagino que la 4 ya la hiciste. ¿Sí? 4. El tema en la 4 es el Imperio Bizantino, correcto, Imperio Bizantino. Igual que con los temas anteriores, antes de ir a la pregunta, dame algo de información general, Imperio Bizantino. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino es simplemente el Imperio Romano de Oriente, que aparece cuando el emperador Teodosio divide el imperio entre sus hijos. Uno de sus hijos se llama Honorio. Ah, muy bien. Y el otro hijo se llama Arcadio. A Honorio le deja las regiones de Occidente y a Arcadio lo deja a cargo de las regiones de Oriente. A partir de ahí hablamos del Imperio Romano de Oriente, que con el tiempo será llamado Imperio Bizantino. ¿Sigue con los datos? Capital del Imperio Bizantino. Lógico. Capital del Imperio Bizantino, la ciudad romana de Constantinopla, fundada sobre la antigua ciudad griega de Bizancio y que corresponde a la actual ciudad turca de... Ah, claro. Y que corresponde a la actual ciudad turca de Estambul. Sino que obviamente en la antigüedad no se usa el nombre de Estambul todavía, ¿no? En la antigüedad es Bizancio o Constantinopla. Importancia de esa ciudad: está ubicada en el cruce de Asia con Europa, lo que le da una magnífica ubicación para una actividad económica.
comercio, ¿cierto? Es el gran centro comercial, la gran conexión entre Asia y Europa. Esa es la importancia de Constantinopla. Sigue. Auge del Imperio Bizantino. ¿Con quién vivió su época de oro el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino vivió su edad de oro con un emperador llamado Justiniano. ¿No te has olvidado, no? Ya. ¿Y cuál es la obra más importante de Justiniano? Muy bien, la obra más importante de Justiniano fue esa vasta enciclopedia de derecho llamada el Corpus Juris Civilis. ¿Qué fue? ¿Qué era? La recopilación del derecho romano. El Corpus Juris Civilis, para aquellos que lo recuerdan, el Corpus Juris Civilis fue, por orden de Justiniano, una recopilación de toda la sabiduría del derecho romano. Recordando esa parte de ello, cuando uno le preguntan en la historia, ¿cuál es la principal razón por la que es importante el Imperio Bizantino? ¿Qué contestamos? ¿Por qué es importante el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino es importante porque recopiló, porque preservó, ¿de acuerdo? El Imperio Bizantino es importante porque Constantinopla o Bizancio se van a encargar de preservar las creaciones de la antigua cultura griega y romana. Por ejemplo, la filosofía griega o, por ejemplo, el derecho romano. Esa es la razón por la que es importante el Imperio Bizantino. ¿Religión? ¿Hay algo que decir sobre eso? ¿De qué religión eran los bizantinos? Es una pregunta tramposa. La respuesta correcta es depende en qué momento. Depende en qué momento. Cuidado con la pregunta, depende en qué momento. El Imperio Bizantino es católico. Desde el año 395 hasta el año 1054. Del año 395 al año 1054, los bizantinos son católicos. En el año 1054 rompen con la Iglesia Católica. Evento conocido como el Cisma de Oriente. Así que desde ahí, desde el año 1054 hasta que el imperio desaparezca, ya no serán católicos, ahora serán ortodoxos. La primera gran ruptura de la historia de la Iglesia Católica. Antes de Martín Lutero, 500 años antes de la Reforma, la primera gran ruptura de la Iglesia Católica fue el Cisma de Oriente. Vamos a la pregunta 4. La pregunta 4 me dice desde el punto de vista económico, Bizancio, habla. Desde el punto de vista económico, Bizancio, ¿qué marcó? C, dedo, dado, correcto. Fue un paso de intercambio comercial de los productos de Asia hacia el área occidental europea. 4, alternativa D. Muy bien. 5. La pregunta 5, no sé si ya lo ubicaste, se refiere a ese periodo entre el siglo XI y el siglo XIII, en el que la época feudal o la Europa feudal vivió su mejor época. Se refiere al periodo de la reactivación económica de la Europa feudal. Durante esos siglos, hagamos memoria, durante esos siglos hay un crecimiento de la producción de la agricultura, hay un crecimiento de la población, hay una reactivación del comercio y hay un crecimiento de las ciudades. Mayormente la gente se enfoca en estos dos elementos de acá. Por eso lo llaman a veces el renacimiento urbano y comercial. Pero ese renacimiento urbano y comercial viene acompañado de un crecimiento demográfico y una renovación agrícola. Todo eso viene a ser la reactivación económica europea del siglo XI, XII, XIII. Una de las bases de esa reactivación, por allá, pregunta 5, señorita. 5. Criatura. Pregunta 5, ¿qué marco? No te distraigas. Dado, el hierro. Ya, pero esa estaba muy sencilla.
Busquemos otras raíces, otras bases de esta reactivación agrícola. Elementos tecnológicos que se producen en esa época. Ah, ya, te escucho, muy bien, te escucho, habla. Ah, es la época en la que, por ejemplo, se difunden los molinos de viento. Y es la época en la que se difunde también un nuevo tipo de arado. Impulsado por caballos, excelente. Y es una época también en la que se difunde un nuevo modelo de trabajo de la tierra. Los cultivos. Salud. ¿Cómo va eso de la rotación trienal? Agarrabas la parcela de tierra y la dividías en 3 sectores. Correcto, muy bien. Acá, digamos, cultivabas trigo, acá cebada y acá nada. Acá descansabas. Al siguiente año, rotabas. Acá descansaba, acá sembrabas trigo, acá cebada. Y el siguiente año volvías a rotar. Ahora descansaba acá cultivabas trigo y acá cebada. ¿Qué conseguías con eso? Conseguías con eso que la tierra descansara y que al ir rotando el suelo conservara su fertilidad durante más tiempo. Al conseguir eso, se elevaba la producción agrícola. Al elevarse la producción agrícola quedaba un excedente. El excedente impulsó el comercio. El desarrollo del comercio permitió que aparezcan mercados y que prosperen las ciudades. Excelente, todo eso está conectado. Muy bien. Pregunta 5, alternativa dada. Ajá. 6, fines de la Edad Media, crisis general. ¿No hay clave en la 6? No. A ver. Fines de la Edad Media, contexto de la crisis general del siglo XIV-XV. Surge lo que los historiadores han denominado el Estado moderno. 6. Nacimiento del Estado moderno. En la Edad Media las monarquías no tienen poder. En la Edad Moderna serán las monarquías absolutistas. ¿Cómo se produce esa transición? Ese es el tema de la pregunta 6. El nacimiento del Estado moderno. No hay clave, ¿estás seguro? A ver. Total, me acaba de decir que no hay clave. 6. 1. Los logros obtenidos por las revoluciones burguesas. 2. La integración territorial de los antiguos reinos europeos. Para poner en contexto a por ahí los compañeros que no tienen referencias, estamos hablando de que en la Edad Media el poder de los reyes sobre su territorio es un poder simbólico. En la Edad Media son las monarquías feudales. En la Edad Moderna, los reyes, por el contrario, ejercen un poder completo. En la Edad Moderna estamos hablando de las monarquías absolutistas. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? La pregunta 6 me dice, 1. Factor clave fueron las revoluciones burguesas. ¿Esa la doy por verdadera o falsa? Falsa, porque las revoluciones burguesas son siglo XVIII-XIX. Es mucho después de esto. La 2 me dice la integración territorial de los antiguos reinos europeos. La integración territorial es un fenómeno que sí puede ir, porque va a permitir que el poder pase a manos de los reyes. La 3 me dice el debilitamiento del poder tradicional de la aristocracia. ¿Va o no va? Va, por supuesto. Para que se construya el Estado moderno, la característica principal que va a definir al Estado moderno es que el poder, en vez de estar fragmentado, el poder pasa a centralizarse. Y para que el poder se centralice significa que el territorio se unifica, disminuye el poder de la nobleza y al mismo tiempo aumenta el poder de los reyes. Usted está traumado con el Sacro Imperio, caballero. No sé cuántas veces me preguntó por el Sacro Imperio. Pero lo que pasa es que estás metiendo el Sacro Imperio donde no van. Porque me están hablando de la formación del Estado moderno. Y el Sacro Imperio nunca llegó a ser un Estado. ¿O sí? No, pues, entonces, ¿te están viendo? Sí, ya, el Sacro Imperio no es un Estado. Cuando hablamos de este fenómeno de centralización, estamos hablando de un fenómeno que se da en Francia. Eso sí es un Estado. Un fenómeno que se da en
Inglaterra, eso es un Estado, ¿de acuerdo? Un fenómeno que se da en España. Ahí sí. Pero el Sacro Imperio Romano Germánico no era un Estado. El Sacro Imperio Romano Germánico era una unión de varios pequeños estados, donde el emperador tenía un poder simbólico, pero en realidad no era un Estado. ¿Te queda claro? Por enésima vez. Ya, ok. No sé, tienes un trauma tú con el Sacro Imperio Romano Germánico. Recuerda que al final, no, lo que pasa es que recuerda que el Sacro Imperio, está bien, es una buena pregunta en realidad. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba formado por, en su momento de mayor dispersión, cuando era más grande todavía la fragmentación, eran casi 1000 estados. Y se suponía que uno de ellos era el líder de todos, pero en realidad no tenía control sobre el territorio. El estado que era el más poderoso era el estado de los Habsburgo, Austria. Por eso es que más tarde Austria le da la espalda al resto de alemanes. Y ya que no se puede unificar el territorio, los emperadores de Austria deciden enfocarse en su propio territorio. Ahí es cuando aparecen nombres como María Teresa o José II, porque se dan cuenta de que la labor de unificar a Alemania es una batalla perdida, porque en realidad no se puede unificar el país. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Ojalá. La pregunta 6, nacimiento del Estado moderno. Alternativa, Cáceres, ¿no? Cáceres, perdón. Y hablando del Sacro Imperio, ahí está, otra vez, Martín Lutero. Cuando hablamos de Martín Lutero, seguimos dentro del Sacro Imperio. Ahora para hablar del tema de la Reforma. La Reforma en primer lugar. Reforma. Dame los factores principales para hablar de la Reforma. La Reforma es, como saben ustedes, la crisis más grave de la historia de la Iglesia. Excelente, muy bien. Factores de la Reforma, la corrupción. Si no quiero decirle corrupción, la crisis moral, la inmoralidad, el relajamiento de la disciplina en el clero. Ya, ese es el más obvio. La venta de indulgencias es obviamente una manifestación de la corrupción del clero. ¿Qué más? Dime. La compra de cargos eclesiásticos, genial. Pero eso entra ahí. Claro, el hecho de que haya sacerdotes que no se comportan como deben comportarse es porque en realidad no tienen vocación sacerdotal. Han llegado al cargo pagando. ¿Por qué? ¿Por qué? No estás lejos, estás cerca. Muy bien, muy bien. Entonces, un factor más es el desprestigio del papado. El desprestigio de la figura del papa. La Iglesia, a comienzos de la Edad Moderna, ya no goza del prestigio del que había gozado antes. ¿Y por qué ya no goza del prestigio del que había dejado antes? Porque la gente ve al Papa más involucrado en la política italiana, o la gente ve al Papa más abocado a la labor de mecenas, o la gente recuerda las luchas por el poder dentro de la Iglesia, el llamado cisma de Occidente. Excelente, ya, muy bien. Entonces ya por ahí estamos un poco más cerca, muy bien. Causas de la reforma, la crisis moral del clero, el desprestigio del papado. Te estás olvidando los factores culturales. La influencia del humanismo, correcto. La aparición de una tecnología, la imprenta, por supuesto. No descuides eso, la aparición del humanismo, la aparición de la imprenta, son dos factores que van de la mano. La imprenta permitió la difusión de la Biblia, correcto. Y el humanismo introdujo una idea peligrosa. La idea de que la Biblia puede ser interpretada libremente por cualquier cristiano. ¿Te acuerdas? ¿Qué son los humanistas? Intelectuales. ¿Qué idea proponen los humanistas? El libre pensamiento. Estas dos cuestiones de la mano son una mezcla explosiva, criatura. Porque tienes la Biblia y tienes la idea de que cualquiera la puede interpretar. Eso termina dinamitando el control que la Iglesia tenía hasta ese momento. Y a eso hay que sumarle también ya las aspiraciones políticas, las aspiraciones sociales, las aspiraciones económicas. ¿Qué razones había para romper con la Iglesia Católica? Los reyes, que querían tener más poder, excelente, que querían más autoridad. La burguesía, que rechazaba el control de la Iglesia sobre los negocios. O el simple hecho de que ya iba naciendo poco a poco una cierta identidad nacional. No es el nacionalismo que aparece después, pero ya se va dibujando cierta identidad nacional. El Papa es un extranjero en la mayoría de países, siempre es italiano, anda mezclado en la política italiana,
Entonces, no es alguien que sientan cercano en Alemania, en Francia, en Suiza o en Inglaterra. Lo ven como alguien de afuera, sujeto a influencias externas. Esos factores son los que se unen y producen descontento contra la iglesia. A esas alturas, ¿qué faltaba? Solo faltaba un desencadenante. ¿Cuál fue el desencadenante? Ya, muy bien. ¿Cuál fue el desencadenante? El desencadenante fue la venta de indulgencias. Y contra la venta de indulgencias protesta el señor Martín Lutero. Y ahí es cuando viene la reforma. Ahora, ¿qué cuestiona Lutero en la Iglesia Católica? No solo cuestiona la venta de indulgencias. Cuestiona varias cosas, correcto. A ver, Lutero publica un manifiesto. ¿Qué enunciados se relacionan con las ideas de Martín Lutero? 1. Exalta la autorresponsabilidad del individuo. 2. Rescata el culto a la Virgen y los santos. 3. Plantea que la fe es el único medio de salvación. Y 4. Acepta la Vulgata latina como la Biblia oficial. No tengo que conocer toda la obra de Lutero para darme cuenta cuáles no encajan en su pensamiento. ¿Cuáles no encajan, salud? ¿Cuáles no encajan en su pensamiento? La 4 no va, lógico, porque la Vulgata latina es la versión católica de la Biblia. Excelente, muy bien. ¿Cuáles otros no encajan? La 2 no encaja porque me habla de rescatar el culto a la Virgen y a los santos, que son doctrinas católicas, ¿verdad? Excelente, muy bien. No va la 2, no va la 4. Me queda la 1, me queda la 3. ¿Tengo clave? Ya está, dedo, correcto. Te he dicho alguna vez que cuando te den esas preguntas con varias proposiciones, no tienes que conocer todas, pero busca aquellas con las que no tengas dudas. Si yo conozco a Lutero, sé que Lutero, como decía el compañero, es un hereje. Lutero se rebela contra la iglesia. ¿Qué ideas de la iglesia católica cuestiona? El liderazgo del Papa, la doctrina que la iglesia manejaba hasta ese momento, la versión de la Biblia que propone Lutero es otra, y además también la idea del culto a la Virgen y a los santos. Todo eso es Martín Lutero. ¿Sí? Gracias a aquellos que nos han acompañado, y espero no ser salado, pero no olviden otra vez que tenemos inicio de ciclo el 13 de octubre, para ellos, no para ustedes, para ellos, y un examen de becas el día 15 de octubre. Gracias por todo. Cortamos la transmisión aquí. Nos vemos, hasta luego, cuídense. Chao, 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 chao. Adiós, adiós, adiós. Gracias.